Muy buenos días, martes 4 de junio. Titulamos esta apertura día 177 en Latinoamérica, la ultraderecha no avanza. Los principales países de la región, de los 5 principales más grandes economías de la región, Brasil, Colombia, Chile y ahora reiteradamente México, excepto Argentina, que es el otro de los 5 grandes, optaron por delante del progresismo y no opciones de la derecha y de la ultraderecha. En un histórico desde el ciclo de renovaciones presidenciales hasta la pandemia, de que todos los oficialismos perdieron, Andrés Manuel López Obrador no solo aseguró otro periodo de gestión de la centroizquierda a través de su sucesora, Claudia Sheinbaum, sino que además multiplicó la cantidad de escaños en el Congreso y se asegura una supermayoría. Así que abrimos con esta canción Las Adelitas de Eugenia León y el grupo HH, una canción dedicada al presidente saliente y a la mandataria electa. Vamos a hacer un repaso de México para ver cómo lo podemos comparar en sus historias, por ejemplo, del PRI, que siempre se comparaba, el partido que siempre ganaba, que se comparaba con el peronismo, y preguntarnos por qué Argentina es una excepción en toda Latinoamérica o en la gran mayoría de Latinoamérica que gira hacia gobiernos de izquierda o de centro izquierda. ¿Por qué en esos países, a pesar de la crisis, que tampoco han sido una década muy buena, las sociedades mantienen una tendencia centro-izquierda? ¿Y por qué la Argentina se comporta como Europa, con una tendencia a la derecha y la extrema derecha? Probablemente una de las tesis a analizar en esta comparación que vamos a hacer hoy de México con Argentina, es que Argentina es el único país de toda Latinoamérica que tiene un porcentaje altísimo de descendientes europeos y que se comporta como Europa. Es decir, aquí la derecha y la centro-derecha y la extrema derecha, perdón, crecen, mientras que en el resto de Latinoamérica no se comportan de la misma manera. Vamos al caso de México. Claudia Sheinbaum, del partido Morena, ideología de centro-izquierda, ganó las elecciones de México con casi 60% de los votos sin necesidad de balotaje y se convirtió en la primera mujer de México en llegar a la presidencia después de 211 años de la historia independiente como nación de México. Vamos a escuchar una serie de audios de diferentes politicólogos que le enviaron a la producción para tratar de entender si hay algún punto de contacto con una tendencia que en algún momento pueda llegar a la Argentina. Vamos a escuchar a continuación el politicólogo Diego Cono, profesor de teoría política y director de la revista Bordes. Dice que el triunfo de Claudia Sheinbaum y de Morena en México es una muy buena noticia no solo para las fuerzas nacionales, populares, progresistas y de izquierda de América Latina, que se decía estaban de repliegue, sino para todo el continente. Lo que este triunfo muestra es que América Latina ha sido y sigue siendo un territorio en disputa. Frente al crecimiento de partidos de ultraderecha, con discursos negacionistas, racistas, xenófobos, con un odio a todo lo que tiene que ver con lo popular y con el Estado, en México gana una fuerza que además es conducida por una mujer que sostiene mejorar el salario de los trabajadores, reconocer a los pueblos indígenas y afrodescendientes y a las diversidades sexuales, ampliar a través de la intervención del Estado los derechos del pueblo mexicano a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura, profundizar los lazos con América Latina y el Caribe, llevar adelante políticas vinculadas con el cuidado del ambiente, con la autodeterminación de los pueblos, con la cooperación internacional y la construcción de la paz, es decir, políticas que son exactamente lo opuesto a lo que viene llevando adelante el gobierno argentino. Creo que también este triunfo deja una gran enseñanza para las fuerzas nacionales y populares cuando son gobierno, y es que en contextos de enorme desigualdad como el que hay en América Latina, gobernar no es simplemente administrar las cosas, gobernar es transformarlas. Eso me parece es lo que ha hecho en estos años López Obrador y por eso América Latina sigue teniendo uno una esperanza. Ahora vamos a otro audio de Pablo Antonio Coca, es un abogado de profesión, analista político, jurídico, social de Bolivia, docente universitario de pre y posgrados y autor de varios libros de ciencias jurídicas y realidad nacional. Escuchemos el audio de Antonio Coca. Que estamos saliendo de casi simultáneamente de procesos electorales e ingresando. Caso Paraguay, que hubieron elecciones, Chile, un referéndum por la constitución política, las elecciones respectivas que ha habido en Ecuador, las elecciones del Salvador. Entonces, eso nos trae consigo de que en estos procesos eleccionarios ha habido triunfo de la derecha o derrota del populismo, pero el populismo de izquierda, socialismo del siglo XXI. Entonces, frente a eso, ha sido una situación de un bálsamo muy fuerte la victoria mexicana de Morena, otra vez, en lo que es México. Eso trae un bálsamo de tranquilidad a los gobiernos de izquierda que están gobernando en América Latina. Entonces, esa tranquilidad trae consigo de que México continúa
con un movimiento vinculado a la izquierda, obviamente, con una fuerte repercusión latinoamericana. Entonces, ese es un primer aspecto que hay que señalar. Bueno, a diferencia de Antonio Coca, yo pienso que en realidad la mayoría de los gobiernos de los países importantes, me refiero a importantes con Producto Bruto, los 6 mayores productos brutos de Latinoamérica, no obviamente entra en ese punto Paraguay, por ejemplo, todos ellos, excepto Argentina, tienen gobiernos progresistas, ¿no? Sigamos con Sheinbaum, que ganó las elecciones en una alianza que lleva el nombre de Sigamos Haciendo Historia, con otro partido de izquierda llamado Partido de los Trabajadores, en un espacio ecologista, y el Partido Verde. Y en nombre de la coalición no es pretencioso, ya que la segunda más votada era Yoxtil Gálvez, con un 30%. Gálvez es la candidata del PRI, el partido de poder de México, por así decirlo, heredero de la Revolución Mexicana, y que ha gobernado durante 13 mandatos alternados desde 1929, pero prácticamente hasta todo el siglo XX sin mandatos alternados, sino siempre siendo reelecto el candidato del PRI. Gálvez también estaba en una coalición junto al PRD, un partido que surgió como ruptura por la izquierda del PRI en los años 80, y el PAN, un partido que surgió en 1939 como oposición conservadora y católica a la Revolución Mexicana. Estos dos partidos, juntos con el PRI, conformaron el sistema político durante todo el siglo XX. Aquí hay la gran pregunta a hacerse: si este ocaso del PRI conserva algún paralelo con un posible ocaso del peronismo en el futuro. Otro aspecto histórico fue que en un país machista, en el que se cometen entre 9 y 10 femicidios cada 24 horas, justamente una mujer sea electa como presidente. México fue hasta ahora el país de la región cuyo partido de gobierno sobrevivió a la pandemia. Sin embargo, tiene aspectos en común con Bolivia, con Brasil, con Colombia, con Chile, conformó su giro al progresismo, y esto último deja a la Argentina como único país de peso en la región con un gobierno de derecha extrema, y el único de los grandes con un gobierno de derecha. Vamos a analizar los elementos que hacen que esto sea así, y partiendo de comparar elementos políticos de ambos países de la región para intentar explicarnos por qué suceden estos fenómenos. Primero vamos a hacer un recorrido con la historia en México desde su revolución y los principales partidos que se fueron generando. Prácticamente el que funda y le da fisonomía a la política mexicana es el que mencionamos, PRI, que es una contradicción y parte del surrealismo tropical mexicano, porque es partido revolucionario institucional, y obviamente revolucionario e institucional son conceptos opuestos. Vamos a ver dos videos que explican el surgimiento, y a escuchar, perdón, que explican el surgimiento y el desarrollo de un espacio político. Primero, a ver el surgimiento del partido antecesor del PRI, el PNR. PRI nace en 1929, aunque con otro nombre, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, y como el nombre lo indica, se originó al término de la Revolución Mexicana de 1910. Dicha revolución fue en contra del régimen de Porfirio Díaz, o el Porfiriato, el cual había gobernado el país por 35 años, logrando que México experimentara un crecimiento económico, pero creando una gran desigualdad y un escenario nada favorable para las clases bajas, que representaban la mayoría del pueblo de México. Es por ello que la Revolución Mexicana, a diferencia de muchas otras, se trató de un levantamiento popular. Fue el pueblo quien tomó las armas, y lo hizo no de manera homogénea y unificada, sino en la forma de múltiples movimientos armados a lo largo de todo el país. No fue sino hasta 1929 que Plutarco Elías Calles, quien había ocupado la silla presidencial de 1924 a 1928, se le ocurrió una manera de recuperar la estabilidad política en México. Plutarco Elías Calles, junto con otros líderes revolucionarios, decidió fundar el que entonces llamarían Partido Nacional Revolucionario, con el objetivo de centralizar el poder político que durante la revolución se había diluido. Calles quería acabar con el caudillismo y dar pie a una nación de instituciones en la cual se unificarían los elementos revolucionarios del país. Y ahora vamos a el verdadero inicio del verdadero partido que gobernó prácticamente todo el siglo XX de México, que es el PRI. Video y audio del surgimiento del Partido Revolucionario Institucional PRI. Escuchémoslo.
La lucha por tener un México mejor, que se inició desde la Revolución Mexicana, continúa evolucionando y sumada al proyecto civil, alejado del aspecto militar. En 1946, el PRM se transformó en el Partido Revolucionario Institucional, bajo el lema Democracia y Justicia Social. El PRI inició un camino de incansable liderazgo mediante el cual ha ayudado a que los mexicanos construyamos la gran nación que somos hoy en día. Prueba del carácter ciudadano del PRI fue que en 1946 Miguel Alemán asumió la presidencia como el primer presidente de México no militar en la era post-revolucionaria. Bueno, ahora vamos a la era moderna del PRI, el PRI ya en el poder. Entonces, y por los siguientes años del siglo XX, el PRI se caracterizaría por ser un partido cuya única ideología era realmente mantenerse en el poder. Y así se dio un sistema en el cual el presidente de la República concentraba un poder casi absoluto por encima de cualquier otra institución. Tanto era el poder del presidente que el sistema político mexicano bien podría ser descrito como un presidencialismo imperial. El presidente designaba candidatos a gobernadores, así como a sus sucesores. Es por eso que, aunque en teoría la democracia mexicana es una de las más longevas del mundo, lo cierto es que el sistema priista fue más una dictadura partidista, en el que los miembros del partido se fueron pasando la presidencia unos a otros hasta la llegada del año 2000, cuando se vivió en México la llamada alternancia en el poder. Bueno, en este contexto de años de deriva política del PRI, de la pérdida de su identidad como partido, que había surgido de la Revolución Mexicana y que tenía una importancia ciudadana y popular, como podríamos decir el peronismo, surge Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver y escuchar un pequeño informe de la televisión mexicana que describe su nacimiento y su consolidación. Más reciente acontecimiento trascendental para la izquierda en México en cuanto a partidos políticos se refiere, comenzó a fraguarse en el 2010. Una asociación civil llamada Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se sumó a la construcción de una izquierda fuerte rumbo a las elecciones del 2012. Ese año, un hombre, un tabasqueño, significaron la última gran reconfiguración de la izquierda mexicana. Pasada la elección presidencial de aquel año, Andrés Manuel López Obrador decidió separarse del PRD y seguir su carrera política en Morena. Entonces la bandera de izquierda comenzó a enarbolarla el partido de López Obrador. Su organización política surgió como oposición al modelo neoliberal que, según el propio partido, solo ha beneficiado a una minoría. En su declaración de principios, y aunque suene como spot, Morena se dice con la convicción de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Fue hasta el 9 de julio del 2014 que Morena obtuvo su registro ante el INE como partido nacional. Y tan solo 4 años después, el 1 de julio del 2018, Morena, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia de la República y parece que se ha convertido en la nueva gran fuerza política. Veamos los llamados informes del propio gobierno. Son pequeños audios y videos en los cuales Andrés López Obrador, el creador de Morena y el presidente que será sucedido por Claudia Sheinbaum, daba cuenta de los logros de la gestión. Aumento del salario mínimo por Andrés Manuel López Obrador. Un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar, los compromisos se cumplen. Ahora escuchemos este informe del gobierno y pensemos en quién podría hacer este mismo video en la Argentina. Primer informe del gobierno, austeridad republicana. A presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700,000 pesos mensuales. Ya no hay pensión millonarias para los expresidentes. Ya no me cuidan 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen.
No sé si quienes están en sus casas habrán acertado y pensando lo mismo que estamos pensando acá, pero este audio podría haber sido hecho por Javier Milei si hubiese sido consecuente hasta el final con su planteo de austeridad para los políticos. Evidentemente, el hastío con una clase política en la que se siente alejada del pueblo y que vive gastando dinero de todos los contribuyentes es un fenómeno mundial. La diferencia es que en México esta bandera la tomó la centroizquierda y no la derecha. Esto muestra la inteligencia también de Manuel López Obrador en leer lo que sucede en la realidad. Vamos a compartir otro audio que explica cómo se gestionó la pandemia durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Y quizás aquí haya un punto clave para entender por qué en una ola de pérdida de todos los oficialismos después de la pandemia, en este caso México mantuvo el oficialismo y veamos qué distinto y contradictorio, a priori uno podía pensar crítico, es la posición que tuvo el presidente de México durante el COVID. Esto que vamos a escuchar ahora es del año 2021 y el presidente diciendo no usaré tapabocas. En México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir. Todo es voluntario. Lo más importante es la libertad. Y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido, con la pandemia, toque de queda, como en otras partes, ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona. ¿Usted no usa el cubrebocas? No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Bueno, este testimonio audiovisual es muy interesante. Fíjense las palabras que utiliza López Obrador. Libertad. Evidentemente el fenómeno de que muchas personas sintieron las medidas de restricción como un signo de autoritarismo afectó a los gobiernos que tuvieron la gestión de pandemia, tuvieron gestión durante la pandemia. Y por otro lado, hay quienes aseguran que los resultados del manejo de México en la pandemia no fueron nada buenos. Una comisión independiente de investigación sobre la pandemia del COVID-19 presentó en abril de este año un reporte final. El reporte fue citado en su versión en español en la revista norteamericana Wired y el informe dice que de las más de 800.000 muertes en exceso, nuevamente, 800.000 muertes en exceso, casi 4 de cada 10 sucedieron por fallas de gestión. Obviamente México tiene una población 2 veces y media la Argentina, pero estos 800.000, si lo tradujéramos a la proporción de habitantes de la Argentina, serían 300.000, o sea, el doble de muertos por habitante que tuvo la Argentina. Pero toda la mayoría de la población que quedó viva no sintió esa opresión que significaban los toques de queda y las obligaciones de comportarse de determinada manera. La comisión, que era conformada por la bióloga Julia Carabias, el médico Julio Frenk, el biólogo Antonio Lescano y el doctor de Derecho José Ramón Cosio, por mencionar algunos, destaca que el sistema de salud ya enfrentaba problemas graves antes de la pandemia en México, exacerbados por una inversión insuficiente y reformas perjudiciales, la elevada prevalencia de las enfermedades crónicas en la población y marcadas desigualdades dejaron al país especialmente vulnerable ante la crisis. Este documento destaca además 3 claves para entender la respuesta a la pandemia de parte del gobierno mexicano: la permanente subestimación del virus, la centralización de las decisiones y la política de austeridad del gobierno que dejó sin recursos al sistema de salud. A pesar de todo esto, Morena retuvo el gobierno, quizás no a pesar, quizás podríamos decir por esto mismo, ¿no? Porque no generó esa sensación de falta de libertad que pareciera ser uno de los elementos que impulsaron en la Argentina el voto libertario, de aquellas personas, fundamentalmente los jóvenes, que sintieron que las prohibiciones de circular afectaban su libertad. Morena retuvo, en el caso de México, el poder con 60% de los votos. Es interesante pensarlo en relación con Brasil. En este caso, Bolsonaro también tuvo resultados muy malos en el manejo del COVID y perdió con un nada despreciable 49.1 frente a Lula. O sea, realmente una muy buena elección, a pesar de que su actitud hacia el COVID fue como catastrófica como la de Trump. Reteniendo inclusive las principales gobernaciones del país. Evidentemente una mayoría de las personas pusieron por encima de la
por encima la libertad de circulación y la posibilidad de trabajar antes que el cuidado sanitario. Este puede ser uno de los puntos centrales a la hora de explicar el triunfo de Claudia Sheinbaum en México y la derrota del peronismo en la Argentina. Claro está que si seguimos lo que dijo López Obrador en su video, el salario creció 16%, el salario mínimo, mientras que en nuestro país se pulverizó. Serían estos dos elementos, el éxito económico, que probablemente también tenga que ver con el costo que tuvo la pandemia y reducir la cantidad de víctimas, tenía un costo económico, obviamente, porque la economía se resintió. Por otro lado, si hacemos un paralelo entre el peronismo y el PRI, podríamos decir que la renovación del peronismo que implicó el kirchnerismo nunca rompió con su tradición histórica. De esta manera el kirchnerismo asumió la misma crítica que a los 70 años del peronismo se le adjudica al sistema político y corrupto que existió desde el comienzo de la formación de México y que Morena percibió y vino, el partido de López Obrador, y vino a confrontar, siendo un político experimentado que viene del PRD, que es un partido de izquierda, a su vez, como habíamos dicho, era una ruptura con el PRI. O sea, el partido que confrontó con lo que sería aquí el peronismo era un surgimiento, un brazo de eso mismo, pero de centro izquierda. Por otro lado, México no tuvo en 2001, no hubo una ruptura, una rebelión popular, por así decirlo, contra el orden institucional y las economías de tendencia neoliberal. En el famoso tequila, a mediados de los años 90, fue Estados Unidos quien ayudó a que México no cayera en default, lo que no se hizo con la Argentina, no hizo con la Argentina Estados Unidos en el año 2001. No, obviamente para Estados Unidos México tiene una importancia fundamental, es su país fronterizo por excelencia. El neoliberalismo siguió sin alteraciones hasta los matices que podría introducir Morena en la actualidad. Es decir, la economía se ha mantenido, como decíamos, muy baja inflación, muy bajo desempleo, pero sí hay que marcar que México tiene un déficit fiscal de más del 4%. O sea, demostrando también que la inflación no es solo consecuencia del déficit fiscal, porque con 4% de déficit fiscal sobre el Producto Bruto tiene 3% solamente de inflación. El alzamiento zapatista, que era la guerrilla del sur de México en el año 1994, no fue un cuestionamiento a todo el sistema político, sino que se quedó en la administración del estado de Chiapas, de la provincia remota del sur de México. Y la única vez que quiso pelear por el poder de la presidencia de México fue en las anteriores elecciones, en las que luego de un largo proceso de desgaste no llegó a juntar las afiliaciones siquiera necesarias para poder presentar candidatura. En fin, la noticia de México es saludable, cuestiona la idea de que en la actualidad todo el mundo gira a la extrema derecha, un partido con ideas progresistas, pero que hizo un férreo pragmatismo y que logró generar un hito histórico, la primera mujer presidente, el primer partido que atravesó la pandemia y fue reelecto, y tiene un fenómeno en la región que nos hace, de alguna manera, reflejarlos en ese espejo. ¿Por qué la Argentina se comporta con Europa como Europa y diferente del resto de América Latina? ¿Y por qué todo el resto de América Latina o de los países grandes de América Latina se comportan de la misma manera y Argentina diferente? Quizás la explicación esté en uno de los libros del historiador economista Pablo Gerchunov, en el que planteaba que el caso de la Argentina en alto componente de inmigrantes europeos reclamaba un estado de bienestar similar al que reclaman los europeos, que Argentina ya no podía mantener a partir de los años 70. Nos vamos a ir con una reflexión, un audio y un video, aquellos que además nos vienen por televisión, donde el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, hace una reflexión sobre la identidad mexicana. De los mexicanos, y muy especialmente en aquellas relativas al misterio del origen, hay dos actitudes, una de unión y otra de separación, de afirmación comunitaria y de negación del otro. Este doble movimiento de unión y ruptura es una respuesta instintiva a nuestra historia y también una tentativa por trascenderla, por unir lo que fue separado.